Ok, retomando entonces, retomando la clase, luego del corte, creo que habíamos quedado acá en esta lámina. Estábamos hablando cómo es que se aplica la regla de la mano derecha. Decíamos que unimos los dos vectores en sus orígenes, ¿verdad? Tomamos el vector fuerza y tomamos el vector posición. Los hacemos coincidir sus orígenes y ese ángulo que queda formado entre ellos dos es como decir que el vector posición va a recorrer, va a girar esos ángulos hasta coincidir con el vector fuerza, hasta encontrarse con el vector fuerza. Entonces, esa rotación, ese recorrido que va a hacer de ese ángulo, en esa dirección es que nosotros estamos colocando los 4 dedos de la mano derecha. Esa sería la posición de la mano. Y el dedo pulgar estaría indicando la dirección y el sentido del vector momento. Entonces, esa es más o menos la explicación para entender la regla de la mano derecha. Bien, y acá hay una fórmula importante que la vamos a utilizar ahorita en el ejercicio que vamos a resolver, que es la magnitud. ¿Cómo se calcularía la magnitud del vector momento? Y está dada entonces por esta relación que estamos viendo acá. Eh, R vendría a ser la magnitud del vector posición, es decir, la distancia. Por ejemplo, si estamos hablando de este cuerpo rígido que tenemos acá en la lámina, de este cilindro, entonces R, la magnitud de R sería la distancia que hay entre el centro y el punto A, que prácticamente es como el radio, sería el radio de ese cilindro. Esa sería la distancia que sustituiríamos aquí. F viene siendo la magnitud del vector F, del vector fuerza. Entonces, cuando nos digan la magnitud, su valor es 100 newton, es 100 libras fuerza, entonces ese valor es el que sustituimos aquí en la F. Y este producto también incluye el seno del ángulo tita. Ahora, el ángulo tita es ese ángulo que les digo que se forma entre los dos vectores cuando los hacemos coincidir en sus orígenes. Pero vamos a verlo allí en el gráfico para tenerlo claro. Ahí ha aparecido una línea horizontal de referencia en trazo corto. Esa línea horizontal sería la línea donde está ubicado el vector posición. ¿Ok? El vector posición entonces está alineado con esa línea, coinciden. Entonces, ese ángulo que se forma allí entre el vector posición, era la dirección del vector posición y la dirección del vector fuerza, ese ángulo que hemos llamado tita allí es el ángulo que vamos a colocar en la fórmula que está allí, en el seno, ¿ok? Esa sería la forma de determinar ese ángulo. Por eso yo lo repito con estas palabras. Sería el ángulo que se forma uniendo los dos vectores, haciéndolos coincidir en sus orígenes. O sea, el origen del vector F lo coincido con el origen del vector posición. Cuando lo hago coincidir, ese ángulo que queda formado entre esos dos es el ángulo que vamos a colocar allí en la fórmula, en el seno. Es el ángulo tita. Ok, dicho esto, tenemos que la magnitud de, de ese vector momento mide
la tendencia de la fuerza F a hacer rotar el cuerpo rígido. O sea, ese es como decir la interpretación física, ¿verdad? Ese cálculo matemático abstracto que nosotros hacemos de calcular el momento, la interpretación física en la realidad, ¿cuál es? Entonces, eso es lo que nos está diciendo allí este párrafo. El momento mide la tendencia de la fuerza F en hacer rotar el cuerpo rígido alrededor de un eje fijo que está dirigido precisamente a lo largo del vector momento. ¿Ok? En el sistema internacional de unidades, el momento se expresaría en newton metro. Claro, porque en newton sería la unidad que utilizamos para fuerza. Y el metro es la unidad para el vector posición, para la distancia. La distancia se mide, la longitud se mide en metros en el sistema internacional. Entonces, finalmente, el momento vendría siendo newton por metro. En el sistema inglés se utilizaría libra-fuerza pie o libra-fuerza pulgada. Entonces, ¿verdad? Libra-fuerza sería la unidad de medida en fuerza y pie es una unidad de longitud en el sistema inglés, al igual que pulgada, solo que aquí está escrito en inglés, pero inch significa pulgada. Entonces aquí sería libra fuerza pulgada y aquí sería libra fuerza pie. Serían las dos unidades que pudiéramos manejar en, al calcular el momento utilizando el sistema inglés. Bien, entonces una vez que ha sido introducido este concepto de momento de una fuerza, ahora vamos a proceder pues a aplicar estos conceptos a un problema, a una situación real para entender mejor la teoría. Ok, entonces acá tenemos planteado el problema. Dice así, una fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en el punto O. Vamos a observar la figura para repasar eso. Aquí tenemos la fuerza, 100 libras. Aquí tenemos el vector fuerza. Efectivamente, el vector fuerza está siendo aplicado en el punto A, tal como lo dice el enunciado. Bien, se aplica en el extremo de la palanca, que es el punto A. Luego dice que esta palanca está unida a una flecha acá en el punto cero. Bueno, de este gráfico observamos que nos dan el ángulo de inclinación de la palanca. El ángulo de inclinación es 60 grados con respecto a la horizontal. La horizontal va a ser mi línea de referencia. Y también me están dando la distancia que hay entre los dos puntos, entre el punto cero, donde está unido la palanca, y el punto de aplicación de la fuerza. Esa distancia es estos 24 pulgadas que estamos viendo acá. 24 in, que significa 24 pulgadas. Ok, muy bien. Entonces hemos analizado el dibujo, lo hemos entendido. Entonces vamos a leer la primera pregunta. ¿Cuál es la primera incógnita? Este problema tiene dos incógnitas. Vamos a leer la primera. El momento de la fuerza, o sea, determinar el momento de la fuerza de 100 libras con respecto al punto cero. Bueno, es la pregunta típica, ¿verdad? Vamos a calcular el momento. Y tal como se llama el nombre de este capítulo que estamos viendo hoy, es el momento de una fuerza, pero con respecto a un punto. Efectivamente, es la pregunta que nos están planteando. Calcular el momento de una fuerza respecto de un punto. ¿Pero cuál punto? El punto cero. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar nuestro análisis. Analicemos el dibujo.
Lo primero que debemos siempre hacer es fijar el sistema de referencia. ¿Ok? Fijar el sistema de referencia. Allí está. El sistema de referencia lo he colocado en el punto O. Aquí lo pueden visualizar. El sistema de referencia está representado por los dos vectores unitarios, el vector I y el vector J. También sirve este sistema de referencia para denotar que estamos trabajando en el plano. Estamos trabajando este ejemplo de calcular el momento de una fuerza, pero en el plano, en 2 dimensiones. Ya en la próxima clase lo vamos a ver en 3 dimensiones. Bueno, muy bien. Seguimos el análisis del problema. Dice, vamos a verificar el punto de aplicación, la dirección y el sentido del vector F. Ok. Entonces, miramos la situación planteada, la situación física. El punto de aplicación, ya sabemos que es acá el punto A. La dirección, vemos que es vertical. Y el sentido que es hacia abajo, ¿verdad? Así me lo indica la flecha. El sentido es hacia abajo. Bueno, muy bien. Está aclarado la información referente al vector fuerza. Seguimos. Ahora me hablan dónde está el vector posición R. Vamos a colocarlo. Allí está. Como les he dicho hace unos minutos, el vector posición es el vector que va a partir desde el origen del sistema de referencia. Entonces, como yo coloqué mi sistema de referencia en el punto cero, entonces acá en el punto cero tiene que partir el vector posición R. En este caso, representado en color azul. Ese vector R, aquí está la nomenclatura R, debe trazarse hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Ok? Entonces, el punto de aplicación de la fuerza es el punto A. Por eso el vector posición de color azul ha sido trazado hasta el punto A, porque en el punto A es donde está aplicada la fuerza F. Muy bien, tenemos claro eso también. Ahora necesitamos el ángulo tita que forman los dos vectores, ¿verdad? Como les acabo de explicar ahorita en minutos. Es el ángulo que se forma entre los dos vectores, pero es el ángulo que se forma cuando los dos vectores están coincidiendo en sus orígenes. Entonces, vamos a ver cómo hacemos el análisis en el dibujo. Allí ha aparecido una línea de referencia de trazo corto. Esa línea de referencia tiene la misma inclinación de la palanca, ¿verdad? Es decir, 60 grados. Esa palanca está inclinada a 60 grados. El vector posición también tiene 60 grados allí de inclinación. Y esa línea de referencia en trazo corto también tiene sus 60 grados de inclinación. Muy bien. Entonces quiere decir que el vector que se forma entre los dos vectores, perdón, que el ángulo que se forma entre los dos vectores cuando hacemos coincidir sus orígenes es ese ángulo que está allí resaltado en el dibujo. ¿Ok? Lo hemos llamado tita. Entonces, el ángulo tita es ese que está allí señalado. Entonces, tenemos que deducirlo porque en el dibujo no me lo dicen explícitamente. Entonces, vamos a trazar otras líneas de referencia para ver si lo podemos deducir. Aparece una segunda línea de referencia, trazo corto, horizontal. Entonces,
Si yo tengo esas dos líneas de referencia, trazo corto, las tengo allí, ellas se cortan. ¿Cuál será el ángulo que forman entre esas dos líneas? Es decir, ese que está allí señalado. Es el de 60 grados. ¿Eh? Deben observar que ese ángulo coincide con este mismo que está aquí. ¿Ok? Fíjense, el ángulo de 60 se forma con la línea inclinada y con la horizontal. Allí hay 60 grados. Entonces, aquí arriba está pasando exactamente lo mismo. Tenemos la misma línea inclinada y tenemos una misma horizontal. Entonces quiere decir que este ángulo efectivamente es 60 también. Ok, pero 60 grados no es el ángulo tita que yo voy a utilizar en la fórmula. El ángulo tita es este, el ángulo que se forma entre el vector fuerza y el vector posición, o por lo menos entre la dirección del vector posición. Y es este que está aquí, este arco. Ese es el ángulo tita. Y en cambio 60 es este que está aquí. Entonces, ¿cómo puedo yo o qué deducciones hago allí en el dibujo para yo poder determinar este ángulo tita? Por favor, uno de ustedes que me lo diga. ¿Cuál será el valor de tita? Bien, el valor de tita vendrá a ser este ángulo recto, ¿verdad? Este que se forma entre la horizontal y el vector fuerza. Ese ángulo recto, ya nosotros sabemos que vale 90 grados. Entonces, tita va a ser estos 60 más estos 90. Vamos a verlo escrito. El ángulo tita que forman el vector posición y el vector F es igual a 60 más 90. Eso suma 150 grados. Bueno, entonces ya tengo todos los valores. Puedo empezar a utilizar la fórmula. Entonces, la magnitud del momento M es igual a distancia, ¿verdad? Distancia, fuerza y el seno del ángulo. ¿Los tenemos todos los valores? Sí los tenemos. Entonces ahora procedemos a sustituir los valores. Ahí está. El vector posición, su distancia es 24 pulgadas, que es el mismo largo de la palanca. Ahí lo vemos en el dibujo suministrado por el problema. El vector F es 100 libras. También es un dato, aquí está, a 100 libras. También es un dato que está suministrado en el problema. Y el ángulo tita, que si tuvimos que deducirlo, ya nosotros sabemos que es 150 grados. Entonces aquí toca sustituir que el seno es de 150 grados. Muy bien, efectuamos las operaciones y eso nos da que el momento de la fuerza F con respecto al punto O es igual a 1200 libras pulgadas. Entonces, de esta forma hemos contestado la primera pregunta. Si hay alguna duda, indíquenme ahorita para explicar. Ok,
Entonces voy a continuar asumiendo que todo está claro. Bien, tenemos el mismo enunciado del problema, ¿verdad? Pero vamos a leer es la segunda pregunta. Entonces, la segunda pregunta dice así. La fuerza, o sea, debemos determinar la fuerza horizontal. Allá te están hablando que hay una fuerza, pero su dirección es horizontal. Aplicada en A. O sea, además te están diciendo que esa fuerza está aplicada aquí en el punto A, igual que la fuerza de 100 libras de la lámina anterior. Ok, entonces la fuerza es horizontal y es aplicada en A. Debemos determinar esa fuerza que origina el mismo momento con respecto al punto O. Ok, entonces aquí la duda, la incógnita es la fuerza, la magnitud, que es lo que me están pidiendo. La duda es la fuerza. Ok, pero me están dando unos datos importantes, que es que esa fuerza es horizontal, debe ser horizontal, y que además va a estar aplicada en el punto A. Y que además el valor de esa fuerza tiene que ser tal que me genere el mismo valor del momento que acabamos de calcular en la lámina anterior, es decir, 1200 libras pulgada. La fuerza tiene que tener un valor que me genere ese mismo momento, 1200 libras pulgada. Ok, entonces bueno, aclarado el enunciado, aclarada la duda, visto que es el mismo dibujo que ya lo analizamos en la lámina anterior, vamos a continuar. Entonces el dibujo ya lo analizamos, fijamos el sistema de referencia, lo coloco en el mismo lugar, el sistema de referencia. Obsérvenlo acá con vectores de color verde. He colocado los vectores unitarios IJ para representar que es allí el origen, el sistema de referencia. Ok, ahora veamos el punto de aplicación, dirección y sentido del vector fuerza. Bien, punto de aplicación ya me lo está dando el problema, es la A. La dirección es horizontal, me lo está dando el problema. Ahora, el sentido del vector fuerza. El sentido yo lo tengo que colocar, ¿verdad? El vector lo tengo que dibujar de tal forma que genere el mismo momento, ¿verdad? El mismo momento de 1200 libras fuerza, pero también que genere el mismo momento en cuanto a la dirección y sentido. Eso es importante, se lo estoy resaltando porque puede ser un motivo de equivocarse en un examen, en un problema. Por eso lo estoy aclarando. Eso va a quedar aquí en la clase grabada para los alumnos que no están presentes, tal forma que no excusen diciendo que eso no se dijo. Entonces, yo voy a colocar el vector fuerza allí donde ha aparecido, ¿verdad? Vamos a analizar si está bien. Bueno, primero, el punto de aplicación es A. Cumplió con esa condición inicial. Luego, que tiene que ser una fuerza horizontal. Allí la estamos viendo que está en dirección horizontal. Cumplimos con esa condición también. Ahora, el sentido. A esto es lo que yo me estaba refiriendo ahorita. Yo pude haber colocado la flecha hacia el otro lado, ¿verdad? Para acá, por ejemplo. ¿Verdad? Pude haber colocado la flecha hacia acá. Pero yo debo analizar que si yo coloco la flecha en ese sentido, hacia la izquierda, por ejemplo, si generaría el mismo momento, porque eso es lo que me está indicando el problema. Y yo tengo que colocar una fuerza allí en el punto A, pero que origine el mismo momento. Entonces, para generar el mismo momento, tengo que colocar el vector con el sentido hacia la derecha. Bien. Entonces,
Aclarado esto, seguimos el análisis. El vector posición R es el mismo, parte del origen del sistema de referencia. Aquí se ve, partió del punto O, el vector color azul, y ese vector finaliza en el punto de aplicación de la fuerza. En este caso es el punto A, así como lo estamos viendo en la figura. Continuamos. Ahora me están preguntando por el ángulo tita. Pero vamos a hacer el análisis, hacemos lo mismo. Colocamos una línea de referencia, trazo corto, una línea que coincide con la dirección de la palanca, su grado de inclinación coincide y coincide con el vector posición azul. Bien, eso quiere decir que nos corresponde deducir el ángulo tita que forman los dos vectores. Entonces ya sabemos que esta línea de referencia tiene la misma inclinación del vector posición. Entonces, no hay problema, no estoy alterando el vector, tienen la misma dirección, el vector posición, ¿verdad? El vector posición pasa por esta misma línea. Ok, entonces el ángulo tita es el que yo necesito entre el vector posición, ¿verdad? Como dije, que pasa por la línea de referencia, ese ángulo se forma con el vector fuerza. Entonces estamos hablando que el ángulo tita viene siendo esta área, es esta porción del plano que está comprendida entre estos dos. Ese es el ángulo tita que yo estoy deduciendo, que necesito ubicar. Entonces, ese ángulo, representado allí por el arco negro, es de 60 grados también. ¿Por qué? Bueno, la misma deducción. Tenemos acá una línea inclinada que es la misma línea de aquí. Es la misma. Aquí tenemos una horizontal de referencia y aquí tenemos el vector que es horizontal. Entonces, quiere decir que estas mismas dos líneas son estas mismas dos líneas. Entonces, si aquí se generó 60 grados, aquí también se va a generar 60 grados. Entonces ya tengo ubicado mi ángulo tita. Dicho esto, entonces podemos utilizar la fórmula también de una vez, la de calcular el momento. Allí está. Esa es la fórmula original, ¿verdad? Como la conocimos, como se nos fue presentado. Momento es igual al brazo o distancia o posición por el vector fuerza por el seno del ángulo tita. Pero resulta que de esta fórmula, tal cual así como está escrita, el momento es un dato del problema. Para esta pregunta, ¿verdad? Es un dato, porque ya lo calculamos. Y me está diciendo que es el mismo valor, para que me dé el mismo momento. Entonces quiere decir que este yo lo tengo, es 1200. Este valor de, de la posición de la distancia también lo tengo. Es acá, estos 24 pulgadas en el dibujo. Y F es precisamente la incógnita de esta pregunta. Es lo que me mandaron a calcular. Y el ángulo ya lo acabamos de deducir, que son estos 60. Entonces, quiere decir que de esta fórmula que está aquí, la incógnita es la F. Entonces yo la tengo que despejar. Entonces vamos a despejarla. Ahí está. Despejada la incógnita que es la fuerza F. Despejar es dejar sola en un miembro de la ecuación la incógnita. Ok, M estaba del otro lado, el momento ¿verdad? Estaba del otro lado, continúa igual, pero la R, ¿verdad? La posición
y el seno estaban multiplicando la f. Entonces ellos pasan al otro lado de la ecuación dividiendo. Ok, sustituyo los valores. Vamos a verificar. El momento que ya lo sabíamos es 1200 libra pulgada. La posición es 24 pulgadas, que me la da el dibujo. Y el ángulo lo deducimos en el dibujo que es 60 grados. Y aquí hay una división, aquí hay una división. Entonces está todo correcto. Entonces efectuamos las operaciones matemáticas y eso nos da 57,74 libras fuerza. ¿Ok? Y este es el resultado correcto. Bien. Si no hay duda, con esto hemos culminado la clase de hoy y el ejercicio que les tenía preparado para hoy. Entonces, con este nuevo concepto que hemos aprendido hoy, vamos a programar la evaluación para el siguiente lunes. Hoy es lunes, tienen una semana por delante para repasar. ¿Ok? Entonces esa prueba va a ser configurada para el próximo lunes. Si no hay duda, entonces me despido. Que Profesor, una pregunta. díganme. Eh, antes del examen, por casualidad, ¿no nos podrá dejar un ejercicio para nosotros practicar, para hacerlo por nuestra cuenta? Bueno, lo que pudiéramos hacer es que puedo el miércoles explicarle otro ejercicio. Como viene la clase del miércoles, yo les puedo explicar otro ejercicio. No hay problema. Ok, pero no, yo decía, o sea, que nos diera uno, que nosotros resolverlo y luego usted lo corrige o lo verifica y para nosotros aclarar las dudas, porque es más fácil aprender haciéndolo solo y después luego aprender de lo que no hayamos entendido, tengamos la duda, pues. Bueno, corregirlo no pudiera, ¿verdad? Porque es ya la evaluación como tal. Y en internet hay varios ejercicios, pues puede ubicarse un ejercicio en internet. De todas maneras, como le digo, yo puedo traer un ejercicio el miércoles y reforzamos los conceptos que hemos aprendido en el día de hoy. Ok, está bien, profe. Bueno, si hay alguna otra duda, No, por aquí no. bien. Entonces, nos vemos el miércoles, Dios mediante. Que descanse. Dale, gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches.